Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos a fondo en algo que sigue siendo tema de conversación y que ha hecho suspirar a muchísimos: el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que aún no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Ambos son actores súper talentosos, guapísimos y, para colmo, protagonizaron juntos una serie que rompió récords de audiencia llamada Love is in the Air. Y si ya vieron la serie, sabrán que la química entre ellos era explosiva. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de romance, especulaciones, confirmaciones y, por qué no, un poco de drama. Porque Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que, aunque con sus altibajos, nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Pero antes de que nos adentremos en los detalles picantes, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad increíble, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así no se perderán ningún chismecito, ningún análisis ni ninguna novedad de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es como un cuento de hadas moderno, pero con un toque de drama turco, y vaya que lo tiene. Todo comenzó en el set de Love is in the Air. La serie, como ya les dije, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat conquistó a millones de personas, y la conexión entre los actores traspasó la pantalla. Desde el primer momento, la chispa fue innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la naturalidad con la que interactuaban, todo indicaba que algo más estaba sucediendo. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, ambos negaron cualquier relación romántica fuera del set. Declaraciones como «somos buenos amigos y compañeros de trabajo» fueron las que escuchamos por un tiempo. Pero ¿quién puede resistirse a la presión de los fans, las miradas cómplices, las fotos que se filtraban, las especulaciones en las redes sociales y, por qué no, la propia química que sentían el uno por el otro? Nadie. Y es que cuando la conexión es real, es difícil de ocultar. Poco a poco empezaron a aparecer pistas, sutiles al principio, pero cada vez más evidentes, que insinuaban algo más que una amistad. Viajes juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, fotos en las que se les veía muy cercanos, compartiendo momentos de risas y complicidad. La gente enloqueció. Y con justa razón. Recuerdo perfectamente cuando empezaron los rumores más fuertes. Fue como una avalancha. Cada like, cada comentario, cada foto, cada vídeo, era analizado con lupa. Los fans, convertidos en detectives profesionales, encontraban conexiones en absolutamente todo. Una sudadera con el nombre del otro, una foto desde el mismo lugar, un emoji de corazón, todo contaba. Y no solo eso, sino que crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle, a recopilar pruebas y a construir teorías sobre la relación. Con cada pista que se revelaba, la emoción y la expectativa aumentaban. Era como ver una telenovela en tiempo real, pero con los actores reales. Y la verdad, era mucho más emocionante que cualquier guión. Las redes sociales en ese momento eran un hervidero de especulaciones. Twitter se llenaba de hashtags relacionados con la pareja, Instagram explotaba con fotos editadas, vídeos compilando sus mejores momentos juntos y comentarios de fans de todas partes del mundo. La ansiedad por saber la verdad era palpable. Los foros y grupos de discusión en línea se convirtieron en centros de debate, donde se analizaba cada detalle de sus apariciones públicas y de sus interacciones en redes. La pasión de los fans era inagotable. Finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando, la confirmación. Y como era de esperarse, no fue con un comunicado oficial ni con una conferencia de prensa. No. Fue algo mucho más natural y, por lo tanto, mucho más especial y auténtico. Fue capturado por las cámaras de los paparazzi. Fueron fotografiados juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de las paradisíacas Maldivas. Sí, amigos, las idílicas playas de las Maldivas fueron el escenario de su primer gran momento público como pareja. Las fotos hablaban por sí solas. Sus miradas, sus sonrisas, la complicidad que irradiaban, era innegable. El internet explotó.
Los fans celebraron, los medios de comunicación enloquecieron y Hande y Kerem se convirtieron oficialmente en la pareja del momento. Las fotos de las Maldivas fueron la prueba definitiva. Se les veía relajados, felices y enamorados. Las imágenes mostraban a dos personas que estaban disfrutando de la compañía del otro, sin importar las miradas ajenas. Era una confirmación que, de alguna manera, todos esperábamos y anhelábamos. El sentimiento generalizado era de alegría y celebración. Los fans se sentían parte de su felicidad, como si estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. Después de la confirmación, su relación se hizo más pública. Empezaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a asistir a eventos y a demostrar su amor sin miedo. Era adorable verlos. Las declaraciones de amor, los mensajes en sus redes sociales, las muestras de cariño en público, eran el sueño de cualquier romántico. Parecían estar viviendo un cuento de hadas. Su relación era la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. Se les veía felices y compenetrados, y esa felicidad se transmitía a sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más buscadas y fotografiadas, y cada aparición pública era una noticia en sí misma. Asistieron juntos a eventos importantes, desfilando por las alfombras rojas y demostrando su cariño frente a las cámaras. Sus interacciones en redes sociales eran seguidas por millones de personas, y cada publicación generaba una ola de comentarios y reacciones. Se habían convertido en ídolos de masas. Pero como en toda historia de amor, y más aún cuando se trata de figuras públicas, hubo desafíos. La fama, la presión mediática, las largas jornadas de trabajo, la distancia. Todo eso puede poner a prueba cualquier relación. Y aunque Hande y Kerem parecían tener una conexión inquebrantable, la realidad es que los rumores de separación empezaron a circular. Las agendas apretadas, las constantes críticas y la exposición mediática comenzaron a pasar factura. Y como en toda novela turca que se respete, las especulaciones sobre terceras personas, los celos y las supuestas infidelidades no se hicieron esperar. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de la tormenta. Los fans divididos, las discusiones, los análisis de las fotos, los mensajes crípticos. Todo eso generaba más y más rumores. Las especulaciones sobre posibles infidelidades eran constantes. Se hablaba de supuestas terceras personas, de celos profesionales y personales, y de una creciente distancia entre ellos. Los medios de comunicación se encargaron de alimentar los rumores, publicando artículos y vídeos con supuestas pruebas y testimonios. Los fans divididos defendían a su ídolo favorito y atacaban a aquellos que supuestamente habían causado la ruptura. Los debates en las redes sociales se intensificaron, y los foros de discusión se convirtieron en escenarios de acaloradas discusiones. La presión mediática se hizo insoportable, y la pareja se vio sometida a una constante vigilancia. Y lamentablemente llegó el momento en que la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande y Kerem terminaron su relación. La noticia fue confirmada por diferentes fuentes, y los medios de comunicación se apresuraron a informar sobre el fin de su romance. La noticia cayó como un balde de agua fría. Muchos fans se sintieron devastados. La pareja que tanto amaban, la pareja que los había hecho soñar con el amor verdadero, se había separado. Fue un momento triste para todos. Los corazones de los fans se rompieron junto con el de la pareja. Después de la separación, ambos tomaron caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales, y aunque el cariño entre ellos seguía siendo evidente, ya no estaban juntos. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y la belleza. Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento como actor. Ha participado en diferentes producciones, tanto en televisión como en cine, y ha seguido cosechando éxitos y reconocimiento. Pero, ¿y el amor? ¿El amor verdadero desaparece por completo? A veces las segundas oportunidades existen, y aunque la relación de Hande y Kerem terminó, la historia sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus fans. La química que tenían en pantalla, la autenticidad de su amor fuera de ella y el cariño que se tienen, los convierte en una de las parejas más recordadas de la televisión turca.
En el mundo del espectáculo, las separaciones son frecuentes, pero pocas parejas dejan una huella tan profunda como la de Hande y Kerem. Su historia nos enseñó que el amor puede ser intenso y apasionado, pero también que puede ser frágil y vulnerable. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo eso hizo que su historia fuera especial y única. Y aunque no sabemos qué les deparará el futuro, el impacto que dejaron en sus seguidores es innegable. Sujis. Toria nos enseñó que el amor, a veces, puede ser complicado, pero también que la conexión entre dos personas puede ser algo mágico y trascendental. Su amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En definitiva, el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con el amor y nos recordaron que la vida, como las telenovelas, a veces puede ser impredecible. Nos enseñaron que el amor, aunque pueda tener sus altibajos, puede ser una experiencia maravillosa y transformadora. La historia de Hande y Kerem es una muestra de cómo el amor puede ser real, incluso en el mundo de la fama y la exposición mediática. Su romance nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, donde dos personas se encuentran, se enamoran y comparten una historia que, aunque con final agridulce, es inolvidable. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿También fueron fans de Hande y Kerem? ¿Les gustaba verlos juntos? ¿Lloraron con la separación? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna otra pareja de la televisión turca que les encante y que les haya hecho soñar? ¿Qué lecciones aprendieron de su historia de amor? No duden en compartir sus pensamientos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso por la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden dejarme sus comentarios, porque son muy importantes para mí. Los comentarios son el espacio donde podemos conectar y compartir nuestras opiniones. Y ahora, antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún chisme jugoso. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Besos.